La semana del 22 al 29 de mayo de 1969 pasó a la historia por convertirse en un símbolo de resistencia, de reacción popular y de rechazo al autoritarismo del gobierno militar. Por estas horas se cumplen 50 años de ese momento histórico y desde Río Negro quisimos rescatarlo a través de las tapas, porque Córdoba no fue el único escenario. Río Negro y Neuquén como provincia, con sus ciudades más importantes, también fueron escenario y aportaron para que el rechazo al gobierno de Onganía se sintiera en todo el país. El 22 de mayo comenzaba a sentirse el malestar entre sectores de estudiantes, profesionales y también trabajadores frente al crimen de 2 estudiantes que se manifestaban contra el aumento del costo del comedor universitario. Esto motivó que la protesta comenzara a organizarse y esa sensación fue trasladándose a los días que continuaban. En provincias como Neuquén y Río Negro, sectores de los colegios secundarios y también de la Iglesia Católica comenzaron a sumarse a estas manifestaciones que se sentían en el centro del país. Ya el 23 de mayo, la tapa de Diario Río Negro mostraba cómo los estudiantes de General Roca se movilizaban hacia la Plaza San Martín para manifestarse contra el crimen de estos 2 jóvenes que fallecieron en el centro del país. Ya los días previos, los sindicatos en nuestra región habían comenzado a reunirse, con la diferencia de que no tenían el mismo peso que hoy registran en la actualidad. Por eso, la resistencia era distinta. A nivel nacional, el contexto no era el mejor. Se sentía sobre todo el peso del régimen político, estamos hablando de un gobierno militar. También la economía sufría por la parálisis del sector agropecuario. El campo estaba sufriendo serias paralizaciones en cuanto a su actividad. Y también, a nivel ciudadano, era fuerte el impacto a la hora de restringir las libertades civiles, sobre todo en lo que tenía que ver con participación política, recordando que el peronismo estaba proscripto. Onganía era un autocrático, era un hombre católico, muy católico, era un hombre en el cual para el cual la palabra orden tenía un significado tan estricto que era enfermizo. Y la clase trabajadora quería ser clase media en la Argentina. La clase trabajadora no quería que se interrumpiera arbitrariamente, como lo había hecho Onganía, la dinámica social que siempre alentó a la Argentina a tener un signo tan distinto al resto de los países americanos, mediante la movilidad social, el poder tener una idea de progreso, el poder llegar a un lugar. Como se ve en las portadas que Río Negro fue publicando día tras día en esa semana, el gobierno militar se encontraba desconcertado y no encontraba otra respuesta al reclamo popular que no fuera la represión. Por eso, la presencia de los agentes y los efectivos policiales y también del ejército se sentía cada vez más. Con el paso de las horas, 15.000 obreros llegaron a salir a la calle para manifestarse contra este régimen. Frente a semejante manifestación, Onganía no tuvo otra respuesta que la que conocía, la represión y sobre todo la convocatoria a las armas de las distintas fuerzas que funcionaban en nuestro país. Era una ciudad tan particular como ha sido Córdoba, que en esa época hoy tiene 1,5 millones de habitantes, Córdoba capital. En esa época tendría algo más de 1 millón y que ha sido siempre muy diferente al resto del país. Córdoba nunca había sido plenamente unitaria, tampoco federal. Córdoba había sido la Córdoba de la Reforma Universitaria del año 18. Córdoba nunca fue plenamente peronista ni plenamente radical, aunque lo primero quizás lo sea ahora. Era una Córdoba muy particular, con un grado de industrialización en menos de 15 años que asombraba. Todas las automotrices estaban en Córdoba. Había más de 150.000 operarios vinculados a ellas y a las fábricas de autopartes. Y era un proletariado, vamos a llamarlo así, un proletariado que también quería ser protagonista de la historia. Había un nuevo sindicalismo contestatario, no burocrático. Llegamos a la jornada del 30 y la portada de Diario Río Negro mostraba lo que parecía el estallido. Córdoba había sido ocupada por el ejército y los trabajadores habían sido fuertemente reprimidos. A las 0 horas había comenzado el paro nacional que había convocado la CGT, fuertemente apoyado por distintos sectores de obreros, estudiantes y también sectores profesionales.
Frente a eso, el gobierno militar respondió con la movilización de tropas, francotiradores, aviones que sobrevolaron la ciudad de Córdoba, custodiando todos los rincones. En Buenos Aires también habían sido acuartelados distintos sectores de las fuerzas militares que funcionaban en ese momento. Desde los distintos grupos que salieron a reclamar a la calle, respondieron incendiando comercios y también edificios públicos. El resultado de esa jornada fue una numerosa cantidad de heridos de bala, también hubo tiroteos, también hubo muertos, al menos 2 eran los registrados en ese momento, pero a pesar de todo y de la crueldad de los sucesos que se registraron en esa jornada tan trágica, la lucha de clases y sobre todo la participación política y ciudadana en la calle ya no volvió a ser la que era, y ese fue el principal impacto de una jornada que pasó a la historia de esta manera. Se plantó para siempre la insurrección, el comienzo de la insurrección, vamos a llamarle ligeramente, este término está apelado con cierta ligereza por mi parte, pero en esa Córdoba se comenzó a plasmar el fin del régimen militar, que además, si bien seguía 3 años después, 4 años después, ya no sería lo mismo. Ya la gente estaba en la calle y quería decir qué era lo que quería y quería mirar de frente al poder y decirle conmigo no. Eso es lo que es el cordobazo. La gente en la calle mirando a una dictadura obtusa, dogmática, cerrada, con la dictadura de los hombres, ya cerrada. A esa dictadura la gente se le plantó en Córdoba, se le plantó en el Alto Valle, se le plantó en Neuquén, diciéndole no, con nosotros no. Mientras esto ocurría en Córdoba, ¿cómo afectó semejante movimiento en nuestra región? Se sabe que en Neuquén, gremios como el de la construcción empezó a tomar un fuerte peso, sobre todo ejerciendo entre los trabajadores que habían sido convocados para la obra del Chocón. Allí también hubo reclamo y allí también hubo participación de la Iglesia, que estuvo aconsejando y sosteniendo la lucha de los trabajadores. En Río Negro el impacto se hizo sentir algunos años después, en 1972, cuando el Rocazo encontró en la calle a sectores de la clase media como el de la fruticultura, con los grupos de los más humildes, los trabajadores, que se animaron a encontrarse, a unirse para poner el cuerpo y reclamar contra lo que creían justo.